Muy bien, amada familia. Vamos a hoy a iniciar el mensaje de la palabra del Señor, amén. El Señor trae una palabra muy confrontante para nosotros como su iglesia, amén. El título de esta predicación es Un mundo de mentiras, amén. Y para eso le voy a llevar la palabra del Señor que abramos ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amén, para poner todas las manos del Señor y que sea el Señor hablando a nuestras vidas, pero también haciéndonos reflexionar en cuanto a lo que es nuestra labor, nuestra actividad como iglesia. Amén. Y ahora en esta tarde venimos delante de tu presencia, Dios. Venimos poniéndolo delante de ti, mi Dios amado, pidiéndote que por medio de tu palabra, Dios, nos ayudes a comprender y a entender, quizás más a profundidad, el propósito de tu iglesia, Dios. Ayúdanos a comprender, Señor amado, lo que tu palabra quiere enseñarnos, pero también lo que nos quiere instruir para yo poder instruir a otros en este mismo camino, en esta misma palabra que tú nos has y nos vas a hablar el día de hoy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre, que tomes control absolutamente todo y que seas tú en todo momento hablando a nuestras vidas, corazones, y trayendo, Padre, esa luz, esa claridad que necesitamos, Dios, por medio de tu palabra, para poder discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo y de qué manera, Dios, tú quieres que nos conduzcamos para poder llevar a otros a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. ¿Cuántos han escuchado una frase muy popular, verdad? Que dice: una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. ¿Han escuchado en alguna ocasión? Bueno, pues esta frase se le atribuye a un hombre llamado Joseph Goebbels, un alemán. Y él prácticamente mencionó esto, no con el mismo énfasis que quizás lo interpretamos o lo conocemos, sino que de una manera distinta por la época en la que él estaba viviendo. Pero hoy en día podemos ver que este dicho, esta frase pronunciada por este hombre, al día de hoy podemos verla hecha realidad en muchas cosas que suceden a nuestro entorno y que muchas personas practican cosas creyendo que son una rotunda verdad, una verdad absoluta, pero que detrás de todo ello hay un pasado que en realidad se originó con una mentira, pero que la gente terminó creyéndolo como una verdad absoluta. Amén. No sé si le he contado a usted la anécdota del pescado frito en el sartén. Si no, déjame se la cuento para que de alguna manera veamos cómo funciona todo esto, ¿verdad? Una pareja de recién casados estaban en su casa, ¿verdad? Y de alguna manera la mujer le dijo a su esposo, a los recién casados, ¿verdad? Dijo: ¿sabes qué, mi amor? Hoy te voy a complacer. Te voy a hacer un platillo. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, te voy a hacer un pescado frito con guarniciones, esto y lo otro, y que el mojo de ajo y que no sé qué. Perfecto. Entonces la mujer comenzó a preparar el pescado y el hombre comenzó a ver cómo ella lo preparaba. Y ella agarró el pescado, le cortó la cabeza, le cortó la cola, lo metió a freír al sartén. Y entonces él curiosamente le pregunta: ¿por qué cortas el pescado, la cabeza y la cola y lo metes a freír? ¿Por qué no freírlo todo completo? Que sí me enseñó. Entonces aquel hombre, intrigado, le dice a su esposa: vamos con mi amada suegra, ¿verdad? Vamos con mi suegra y vayamos a ver por qué razón es que ella hacía esto con el pescado y lo freía. Cuando van con la suegra le preguntan: oiga, suegrita, ¿por qué usted le enseñó a mi esposa a freír el pescado de tal manera que para prepararlo primero tiene que cortarle la cabeza y luego la cola y luego meterlo a freír?
Y la mujer le dice, ay, mi hermoso, ¿verdad? Fíjate que mi mamá sí me enseñó. Y como mi madre así me enseñó, pues así yo le enseñé a mi hija. Y de alguna manera es algo que aprendí yo de mi madre. Pues vamos con la abuela, ¿verdad? Y allá van con la abuela. Y cuando llegan con la abuela, le hacen la pregunta y le dicen, ¿por qué cuando usted preparaba el pescado, le cortaba la cabeza, le cortaba la cola y lo metía a freír? La abuela dice, ¿sabes qué? La verdad, es algo que no te puedo responder. Porque mi mamá sí me enseñó. Y todos intrigados, caray, pero pues ¿cómo? O sea, entonces vamos con la bisabuela. Afortunadamente tenían la bendición de toda tener con vida a la bisabuela. Y van con la bisabuela. Entonces cuando llegan con la bisabuela, le preguntan la razón del por qué siempre cortaban la cabeza y cortaban la cola del pescado y lo metían a freír. Entonces la bisabuela se les queda viendo con una cara sonriente y les pregunta y les responde, es que aquellos tiempos, como no había mucha economía, solamente teníamos un sartén así pequeño. Y como no cabía todo el pescado, entonces yo tenía que cortar la cabeza, tenía que cortar la cola para que pudiera entrar el pescado dentro del sartén y pudiera freírlo. De otra manera, no se podía hacer. Entonces todos cayeron en sí y dijeron, bueno, es que realmente no había una razón específica del por qué, que algún sazón o algún sabor o alguna razón del pescado, del por qué tenía que hacerse eso, sino simplemente era por cuestiones de que no había un sartén más. O sea, si la bisabuela hubiera tenido un sartén grandote, hasta de 3, 4 pescados se hubiera echado, ¿verdad? Pero como tenía un sartén pequeño, echaba de un pescado y le cortaba la cabeza y la cola para que pudiera entrar. Bueno, todo esto comenzó a avanzar de generación tras generación tras generación. Comenzaron a practicarlo como una verdad. Comenzaron a practicarlo de una forma como que era algo que se tenía que hacer de tal manera. De igual manera, hay muchas cosas en nuestra vida quizás que hemos creído a lo largo de la vida que es algo que prácticamente se tiene que hacer así, pero resulta que no, simplemente era una mera costumbre, simplemente era una cuestión, una práctica, digamos, se convirtió cultural, pero que de alguna manera no había algo detrás de ello que lo convirtiera con un argumento tan válido y tan fuerte que lo pudiera convertir en una verdad absoluta. ¿Eh? Como muchas cosas que practicamos nosotros que aún nuestras abuelas, ¿verdad?, nos enseñaban. Entonces, hay cosas que tienen sentido, como por ejemplo cuando las abuelas decían, cuando salgas al frío, tápate el pecho y tápate la espalda. Entonces, hoy entendemos y comprendemos que si de esa manera no lo hacemos y no practicamos ese hábito que es muy bueno para cuidar nuestra salud, de alguna manera el frío siempre va a atacar nuestro pecho y nuestra espalda y terminaremos con un resfriado, terminaremos con una bronquitis o con alguna afectación de vías respiratorias. Entonces, en ese sentido son prácticas que hay argumentaciones, no solamente argumentaciones de la abuela, de la bisabuela y de todo ello, sino que al día de hoy hay argumentaciones científicas por la medicina donde han comprobado que siempre las afectaciones en las vías respiratorias siempre es o por el pecho o es por la espalda. Entonces, de alguna manera, si nosotros cubrimos nuestro pecho y nuestra espalda en temporada de frío, pues déjeme decirle que será menos la afectación que tendremos en nuestra salud. Amén. Bien, de igual manera, hay tantas otras cosas que se pueden estar diciendo al día de hoy, en nuestros tiempos, pero que de alguna manera no son verdades absolutas. Y en esto es lo que queremos enfocarnos el día de hoy, en que tengamos cuidado de todo lo que llega a nuestros oídos y todo lo que nos llegan a hablar, para de alguna manera poder discernir y poder entender entre lo que es una verdad y lo que es una mentira. Amén. Hoy en día, la era digital en la cual vivimos, que es una época moderna, los medios digitales son una herramienta tan potente, pero tan potente, como quizás no tenemos una idea. ¿Sí? Vamos a explicar un poco de lo que puede hacer la tecnología al día de hoy y la era digital en las cuales vivimos y de qué manera nos están beneficiando, en cierto sentido. Por ejemplo, hoy en día la gente puede trabajar desde casa con un teléfono. El teléfono prácticamente se ha convertido en una herramienta esencial en cuestiones laborales. Cualquier persona que maneja la mensajería electrónica, como es correos electrónicos, ¿verdad? Si de alguna manera no tiene su teléfono a la mano y no tiene algún otro dispositivo en el cual checar sus correos electrónicos,
no va a poder verificar o checar información que es necesaria para su día a día. Entonces, es prácticamente entendible que la persona entre en pánico. Prácticamente entendible que la persona entre en pánico si no tiene una conexión a Wi-Fi, si no tiene en ese momento no hay datos o no hay conexión a la red. De alguna manera es entendible que la persona entre en pánico por las cuestiones que es su trabajo. Por medio de un dispositivo electrónico puede tener acceso a su trabajo y puede desarrollar sus cuestiones empresariales y laborales. ¿Está conmigo? Muy bien. Para las redes sociales es una ayuda demasiado fuerte para lo que es el sector empresarial, para lo que son las empresas y para lo que son los negocios. Las redes sociales hoy en día, para que un negocio pueda conectar con sus prospectos a clientes, las redes sociales son una herramienta que lo pueden conducir y lo pueden hacer llegar a tantas personas como antes no era posible. Antes, para uno poder llegar a los clientes, tenía que uno que salir del negocio, tenía uno que salir a la calle y comenzar a hacer una prospectación a clientes. Tocar puerta por puerta de cada negocio, entrevistarse con los dueños de los negocios y entregarles información del negocio que uno está promoviendo. Y esta era la forma que antes se manejaba para poder contactar con clientes. Hoy en día ya no. Hoy en día únicamente uno crea una fanpage, una página de Facebook, uno comienza a subir información y comienza a pagar una publicidad que está alrededor de donde está el negocio y puede uno llegar a abarcar hasta 1 millón de personas pagando una cantidad, obviamente, pero ya no ocupa uno salir de casa, ya no ocupa uno salir de la puerta del negocio. Uno simplemente de un escritorio con conexión a internet y un dispositivo móvil o una computadora, uno puede llegar a abarcar un rango prácticamente demasiado considerable y llegar a tantas personas como antes alguien no podía llegar simplemente con el hecho de salir del negocio e ir por la calle visitando negocio por negocio. Entonces, las redes sociales, la tecnología, son cosas demasiado sencillas el día de hoy, para muchos, ¿verdad? Para otros algo complicado, pero es una herramienta demasiado útil para el sector empresarial. No digamos cuando nos dedicamos a las compras y a las ventas. Hoy en día podemos contactar simplemente con un clic, contactar con un proveedor desde China, un proveedor desde Estados Unidos, un proveedor desde la India, desde Vietnam, desde cualquier lugar del mundo, con únicamente bajar una aplicación. En la aplicación hay una lista de proveedores inmensa y tú comienzas a dar clic a uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que encuentres el precio que más te conviene para tú poder comprar el producto. Hoy en día puedes comprar a China sin necesidad de intermediario. Hoy en día puedes comprar a un fabricante de China sin ocupar que alguien te conecte con él y que alguien te ayude a llegar con él, incrementando así de esa manera el costo del producto, ¿verdad? Porque mientras más intermediarios hay y mientras por más manos pase la orden de compra, simplemente se va encareciendo más el producto. Entonces, mientras la tecnología sigue avanzando, nos sigue facilitando herramientas para simplemente nosotros con un clic poder llegar a tantos proveedores como nos es posible. Y podemos comprar lo que queramos. Simplemente es cuestión de entrar a la web y buscar un proveedor de tornillos, un proveedor de cables, un proveedor de focos, un proveedor de zapatos. Lo que usted quiera puede entrar y puede encontrar proveedores de cualquier parte del mundo. Ahorita ya nada más envío un correo electrónico. Hola, mi nombre es fulanito de tal empresa, tal. Ocupo tus productos. Entonces, el proveedor o el fabricante nos va a enviar un correo de respuesta. Entonces, pídemelo. Y la cantidad que quiero, yo aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los medios digitales nos han facilitado muchas cosas en cuestión de las compras y las ventas. Ahora, en cuestión de ganancias financieras por medios digitales, esto es una locura al día de hoy. Es una locura. Porque si alguien tiene una página de Facebook, una página de Instagram, si alguien está en las redes sociales y consigue llegar a tantos miles de seguidores, simplemente con uno hacer un streaming y que haya tantas personas conectadas, ya está generando dinero. Así de sencillo, ya está generando dinero. Obviamente no es fácil llegar a tener 1000 suscriptores en la página. No es fácil llegar a 1 millón de suscriptores en la página. Hay que de alguna manera esforzarse, hay que hacer cumplir las metas que piden las redes sociales. Te piden que tengas tantos seguidores, que tengas tantos comentarios, que tengas tantas reacciones a tus posts y que de alguna manera todo eso comienza a abrirte puertas a más público, a más personas que puedan adherirse a la página.
Entonces, de alguna manera es un trabajo que se tiene que seguir, pero lo puede hacer uno desde la comodidad de su cama, con una taza de café, con un par de pan recién horneado, ¿verdad? Y de alguna manera lo puede hacer uno hasta viendo una película de Netflix y uno puede estar tranquilo en casa, en las cobijas de la cama y estar haciendo eso desde un teléfono, un dispositivo móvil y estar ganando seguidores simplemente con estar cumpliendo objetivos que nos piden redes sociales. Y ya al pasar el tiempo, pues obviamente uno puede convertirse en un, ¿cómo le llaman ahora? Influencer. Convertirse en un influencer y comenzar a tener cada día más seguidores y subiendo contenido. Y ese contenido que uno sube es prácticamente lo que uno comienza a generar como ganancia. Entonces, la época que estamos viviendo, es lo de moda, es lo que está de alguna manera dejando ganancias para muchos influencers y es algo que está al alcance de todos. Solamente es cuestión de crear contenido. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Ahora, todo esto de la era digital es bueno. Todo esto de la era digital es una bendición. ¿Lo podemos decir una bendición? ¿Lo puedes considerar como tal? Claro, porque mire, por medio de redes sociales estamos llegando a personas que quizás no pudiéramos haber llegado en algún momento. Muchas personas pueden llegar a visualizar un mensaje, una enseñanza, una predicación o un corto mensaje que queramos enviar, ¿verdad? Y la gente va a comenzar a verlo y la gente va a comenzar a ser bendecida por esa palabra que Dios nos dio, que Dios nos inspiró y que por medio de las redes sociales pudimos llegar a personas que quizás estaban en una condición desesperada, estaban en una condición que quizás atravesando un problema muy, muy, muy difícil, pero al escuchar el mensaje que hablamos y que publicamos en redes sociales, al escucharlo, eso los llevó a retractarse de alguna mala decisión que iban a tomar en ese momento. Entonces, desde ese punto podemos decir que las redes sociales en cuestiones laborales, en cuestiones que nos han ayudado como iglesia, prácticamente son una bendición para nosotros. Amén. Pero vayamos a la otra cara de la moneda. ¿De qué manera la era digital está afectando a la iglesia de Cristo? Amén. No hay nada malo en usar la tecnología, siempre y cuando la usemos para difundir el evangelio como iglesia. Amén. Lo malo que puede venir a afectar a la vida del cristiano es creer todo lo que en redes sociales, en medios digitales, vemos y escuchamos que dicen. Esto sí es un peligro y es un peligro para la iglesia. Hoy en día hay tantas herejías, hay tantas doctrinas erróneas difundiéndose por los medios digitales y lamentablemente hay gran parte de la iglesia que lo está creyendo. Hay gran parte de la iglesia que está yendo detrás de mensajes de emocionalismo, de sensacionalismo y de tantas cosas que están infundamentadas en la palabra y que de alguna manera a la iglesia están llegando a afectarle de una manera muy significativa. Y es algo que no podemos ignorar, es algo que no podemos dejar de verlo, es algo que no podemos de alguna manera nosotros decir, no existe. El hecho de que yo decida ignorarlo como si no existiera, no quiere decir que no esté allí. El hecho de que yo decida enfrascarme en mi esfera y decir, eso no me afecta a mí, no quiere decir que no vaya a afectar a otros. Esto es una realidad y es algo que está afectando a la iglesia de una manera muy grande. Y lamentablemente está afectando a la generación del 90 hacia adelante y de alguna manera les está pegando fuerte. Amén. Quizás no esté pasando en nuestras vidas, gracias a Dios por ello, pero quizás está pasando en la vida de otros. Otros están creyendo lo que están escuchando y viendo en redes sociales y de alguna manera esto está llevándolos a desviarse de la voluntad de Dios y creer doctrinas infundamentadas y lo están llevando a vivir una vida cristiana de una manera pero tan, tan descuidada que no se dan cuenta en el error que están cayendo. Amén. Por ejemplo, hace algunos días me tocó ver un video de una persona que argumentaba y decía que no es necesario que el cristiano lea la Biblia, porque en la Biblia no hay ningún versículo que diga que Jesús leyó la Biblia que usted y yo tenemos. Entonces comenzó prácticamente a hablar y a disertar en esto, y lamentablemente había muchos comentarios que apoyaban el comentario de esta persona. Y decían, sí, sí es verdad, yo nunca he leído que Jesús leyó los evangelios, yo nunca he leído que Jesús leyó esto y que obviamente es un desconocimiento exacerbado de la palabra de Dios.
Es un desconocimiento realmente pero tan fuerte de la palabra del Señor que los lleva a ellos a creer una mentira, creerla en una verdad absoluta. Y pues no es bueno leer la Biblia, o sea, no tengo por qué leerla, no estoy obligado a leerla, no tengo por qué leerla, porque Jesús nunca la leyó. Simplemente tengo que hacer lo que Jesús hizo, pero leer la Biblia no está dentro de las cosas que Jesús hizo. Por lo tanto, la gente comienza a creer, parte de la iglesia comienza a creer que no es indispensable que el cristiano lea la Biblia. ¿Ven? Ahora, la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué tan importante consideramos leer la palabra del Señor todos los días? ¿Qué tan importante consideramos como iglesia escudriñar la palabra del Señor, meditar en su palabra todos los días en los cuales vivimos? Amén. Entonces, como iglesia, a nivel general, a nivel internacional, esta pregunta sería para todos. ¿Qué tan importante consideramos leer la palabra del Señor y escudriñarla día tras día? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos escudriñando la palabra del Señor si creemos que es una acción que debemos hacer de manera continua? Si es una práctica, una costumbre, llámelo como usted quiera, un hábito debemos de hacer como iglesia de manera continua, ¿realmente lo estamos haciendo como iglesia el día de hoy? ¿Realmente lo estamos practicando? ¿Realmente estamos leyendo? Ok, yo no estoy siendo engañado por esa doctrina. Yo no estoy siendo engañado por ese comentario, por ese video que hace esta persona. Pero yo como cristiano realmente tengo mi compromiso firme, sólido, de escudriñar la palabra del Señor. Y dentro de nuestra mente, la respuesta es, sí creo que debo escudriñar, pero no la estoy escudriñando. Entonces como iglesia estamos en un peligro. Porque corremos el riesgo de creer doctrinas que no están fundamentadas en la palabra y practicar cosas que no están en la palabra. Amén. ¿Sabe algo? Hay muchas cosas que quizás a veces, como iglesia le mencioné hace un momento, una mentira o algo dicho mal y practicado y dicho y pronunciado más de 1000 veces puede creerse como una gran verdad. Muchas de las veces como iglesias practicamos cosas que en algún pasado se llegaron a hacer, pero que realmente no hay fundamentación bíblica respecto a ello. No hay fundamentación bíblica respecto a ello. Yo le hago una pregunta a usted, ¿será posible que como cristianos podamos lograr santificar la carne? ¿Podamos llegar a que la carne sea santa? La respuesta es no, porque en la carne hay pecado. La respuesta es no, porque la carne siempre va a haber cuestiones con las que estaremos luchando día tras día. Lo vimos la semana pasada, hemos estudiado a Pablo muchas veces en la carta de los Romanos, ¿verdad? Cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Por lo tanto, hay algo dentro de mí que está viciado al pecado. ¿Y qué es eso que está viciado al pecado? La carne. Por lo tanto, hay muchas prácticas que muchas las veces hacemos queriendo o creyendo que lograremos santificar la carne, cuando realmente la carne nunca logrará. ¿Cuántos podemos durar un día sin pecar? ¿Cuántos podemos durar 2 horas sin pecar? Decía en una anécdota, un hijo le preguntaba a su padre, le decía, papá, ¿es posible que el cristiano pueda durar un día sin pecar? Y el padre le respondía, no, mijo, imposible que un día el cristiano no peque. Y el niño le vuelve a preguntar, papá, ¿será posible que un cristiano pueda durar medio día sin pecar? Y el papá le responde, no, mijo, realmente sabe imposible, porque el hombre es pecador. Prácticamente practicamos pecado. El hombre practica pecado, el cristiano ya no practica el pecado, pero aún así cometemos pecado aunque somos cristianos. Decía el hijo, le vuelve a responder, ¿podrá ser acaso que el hombre, que el cristiano pueda durar unas 3 horas sin pecar, padre? Yo, no, mijo, no creo. Ya sea por vista, ya sea por oído, ya sea por hablar, ya sea por pensar, con el puro pensamiento podemos llegar a ofender a Dios, podemos tener un pequeñito pecado en ese tiempo. Así que por lo tanto, yo creo que es imposible que 3 horas duremos sin pecar al Señor. Entonces el niño, desesperado y frustrado un poco por la respuesta de su padre, le dice, papá, pero ¿será posible que el cristiano pueda durar por lo menos un minuto sin ofender al Señor? Entonces el papá le responde y dice, mijo, ahí yo creo que sí es posible. Yo creo que un cristiano sí puede durar un minuto sin ofender al Señor. Entonces el niño voltea y ve a su padre y le dice, papá, entonces vivamos minuto a minuto de la mano de nuestro Dios para procurar no pecar contra él, ¿verdad?
Entonces, es algo que como iglesia debemos procurar día tras día. Amén. Entonces, podremos entender que si usted y yo leemos la palabra continuamente y de manera constante, déjeme decirle que día a día podemos comprender la voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces, santificar la carne mientras estemos en este mundo, nunca podremos, pero sí podremos luchar por ser cada día mejores para nuestro Dios. Amén. Esa parte sí la podemos hacer y en eso sí podremos practicarlo. Amén. Pero a lo que voy es al siguiente punto, para cerrar este punto que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo, para poder entender lo que es verdad y que lo que yo practico está acorde a la palabra del Señor, es necesario que yo conozca la palabra de Dios. Si yo conozco la palabra del Señor, si yo sé lo que está ahí escrito, entonces yo sabré y podré entender lo que es correcto, lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Para esto es cierto, hay que tener ciertas disciplinas de estudio para poder darle una interpretación correcta a la palabra del Señor, para poder entender los tiempos en los que fue escrita la palabra, para poder entender a quién se le escribe, por qué se le escribe y cómo es que se aplica eso para nuestra vida. Amén. Yo le hago una pregunta, ¿usted y yo estamos bajo la ley? No, estamos bajo la gracia. Entonces, lo que fue la ley, y lo que es la gracia. Amén. Entonces, de alguna forma, el Señor Jesucristo vino y cumplió absolutamente todo. Y hoy ha puesto esto, lo ha concentrado en una sola cosa, y es su Espíritu Santo. Amén. Y su Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy yo no tengo que esforzarme por guardar la ley, porque ¿quién podría guardar la ley? Hoy no tengo que esforzarme por guardar el decálogo, porque dice la palabra del Señor que si yo traspaso un solo mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, los traspaso absolutamente todos y con la ley funciona igual. Entonces, quien traspase el decálogo y quien traspase la ley, dice la palabra del Señor que es prácticamente digno de ser apedreado, es prácticamente procede a la muerte. Y es lo que practicaba el pueblo judío. Aquel que descubrieran cometiendo una falta y se descubriera con las manos en la masa, simple y sencillamente era sentenciado a muerte. Ahora, las personas que cometían faltas, pues tenían que ir a presentar su ofrenda y su animalito para que fuera sacrificado para el perdón, la expiación más bien de los pecados, ¿no? Entonces, en este caso, imagínese en ese tiempo usted y yo ofreciendo sacrificios para la expiación de nuestros pecados. La palabra del Señor que Jesucristo presentó un sacrificio puro, un sacrificio perfecto y único para usted y para mí. Entonces, ahora usted y a mí no se nos exige cumplir la ley o cumplir el decálogo, sino que de alguna manera, estando bajo la gracia y con el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aunque usted no haya leído que si lo bueno, que si lo malo, que si esto, que si lo otro, el Espíritu Santo, en el momento que estemos haciendo una cuestión que no va acorde a su santidad, Él va a funcionar y va a accionar en nosotros de la manera que va a servir como esa advertencia de no lo hagas. Y no es que yo esté siguiendo un decálogo, ni esté siguiendo toda la ley, sino que el mismo Espíritu Santo es el que me dará la alerta de lo que no es conveniente que yo haga. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Hay otra doctrina que se ha estado predicando de manera muy pública, ¿verdad? O una enseñanza, no quiero llamarlo doctrina porque simplemente son comentarios, que dice, no es necesario ir a la iglesia y congregarte. Tú en tu casa puedes buscar a Dios sin ir a una iglesia. Hay cierta parte de verdad, pero hay cierta parte de mentira. Amén. ¿Yo puedo buscar a Dios en mi casa? Claro. Puedo tener mi intimidad con Dios, puedo ir a mi aposento a buscar al Señor, ¿verdad? Puedo ir a mi habitación, a mi recámara, arrodillarme, buscar al Señor, leer su palabra, cantarle himnos, alabanzas al Señor, y el Señor va a escuchar y el Señor va a responder. Amén. Pero dejar de ir a la iglesia, la palabra del Señor dice en un versículo, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿qué beneficios hay en que un cristiano vaya a la iglesia? Bueno, los beneficios son innumerables. Hay demasiados beneficios en que un cristiano asista a la iglesia. Por ejemplo, cuando usted y yo asistimos a una iglesia, somos alimentados por medio del mensaje de la palabra del Señor. El Señor, si usted y yo creemos y tenemos la convicción
de que Dios habla a través de su palabra y nos da instrucción de cómo llevar una vida agradable ante sus ojos, pues ese mensaje, esa palabra y ese consejo lo recibiremos por medio de la predicación de la palabra. Y eso se hace dentro de una congregación. Amén. Nosotros como cristianos ocupamos tener coinonía con la iglesia, ocupamos tener compañerismo, ocupamos tener amistad, ocupamos conocer a personas que sean de bendición para nuestra vida, conocer personas que nos sirvan de motivación para servir al Señor, personas que nos motiven en el momento que estamos en aflicción, que estamos frustrados, que alguien llegue y te dé una palmada, te dé un abrazo, ore por ti, extiendan sus manos los ancianos de la iglesia, oren por aquella persona que está siendo afligida. Óigame, hay tantos beneficios que tenemos al congregarnos y dejar de congregarme solamente porque un pelón cabezón dice que no me congregue, porque no dice la Biblia que tengo que estar yendo a la iglesia y que yo puedo buscar a Dios. Claro, podemos buscar a Dios, pero congregarnos es sumamente importante como iglesia y como cuerpo de Cristo. Amén. Porque dentro del cuerpo de Cristo podemos encontrar esa coinonía, pero también podemos encontrar ese respaldo que a veces ocupamos como apoyo para poder levantarnos y seguir adelante. Amén. Entonces, son de las cosas que han estado escuchándose y viéndose en redes sociales y que lamentablemente muchas personas lo están creyendo y están de alguna manera argumentando o justificándose por simplemente egocentrismos de ellos o simplemente por diferencias o inconformidades que tienen con ellos mismos y con la congregación, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo hacen solamente para justificarse, pero que tengan la razón, rotundamente yo le puedo decir, no. Hay más beneficios congregándose que dejándose de congregar. Amén. Hay más beneficios. La balanza está muy inclinada a favor de congregarse a dejarse de congregar. Amén. Otro por ahí dijo que no es necesario orar a Dios porque Él ya conoce todas las cosas antes de que nosotros las digamos. Ay, ¿por qué voy a orar si Dios ya conoce mi corazón? ¿Por qué voy a orar si Dios ya conoce mis pensamientos, ya sabe por lo que estoy pasando, ya sabe prácticamente por lo que yo estoy padeciendo en este momento? Sí, pero Él no entiende la siguiente parte del versículo. De que nosotros debemos confesarlo al Señor y de esa manera, aunque el Señor ya lo conoce, el Señor necesita escuchar de nosotros las situaciones que estamos atravesando. Porque eso es una cuestión o es un tema en el cual nosotros como seres humanos al confesarlo, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Amén. Dios sabe que una persona tiene necesidad de Él. Conoce el corazón y ve el corazón y lo más profundo de sus pensamientos los conoce y conoce prácticamente absolutamente todo de cada uno de nosotros. Y sabe quién tiene necesidad y sabe quién está prácticamente al margen y ahí va buscando y buscando de él. ¿Ven? Pero Dios no puede actuar si la persona no reconoce su necesidad. Dios no puede actuar si la persona no declara que necesita a Dios. Dios no puede actuar porque Dios no lo va a forzar. Dios no lo forza a usted, Dios no me forza a mí, Dios no forza absolutamente a nadie. Dios siempre va a actuar en base a nuestra sedición de voluntad y derechos. ¿Eh? Si yo le doy el derecho y cedo mi voluntad a Dios para que Él trabaje en mi vida, Él siempre va a obrar, porque Él siempre está dispuesto. ¿Eh? Pero si yo me rehúso a externar a Dios mi situación, si yo me rehúso a externar a Dios mi necesidad, Dios va a decir, yo respeto tu postura, yo respeto tu posición, pero en el momento que tú expreses tu necesidad, entonces yo voy a atender a ella y te voy a ayudar. Amén. Entonces, mientras el ser humano decida estar sin orar, mientras el cristiano decida tomar esta postura y decir, pues yo no voy a orar, Dios conoce absolutamente todo, pues déjeme decirle que Dios nunca va a obrar en la vida de esta persona. Dios nunca va a obrar, porque Dios necesita que nosotros expresemos. Para eso está el orar. Amén. Para eso Dios dejó la oración prácticamente como un medio de comunicación para Él, para nosotros comunicarnos con Él. De alguna otra forma, déjeme decirle, ¿cómo le haríamos entonces para hablar con nuestro, verdad? ¿Una llamada, un WhatsApp? No lo dudo, ¿verdad? Así no trabaja nuestro Dios trabaja por medio de la oración. Amén. Muy bien. Hay otro de los puntos que las personas están hablando fuera de su contexto, que son prácticamente, asumen que son grandes verdades. Por ejemplo,
en el tema de la música. La música cristiana ha sido algo que ha cambiado de una manera tan drástica, tanto la forma de componer, tanto la forma de crear música, ¿no? Hoy en día es un poco más, ya no es tan exhausto la cuestión de meter notas, de acordes, las progresiones son más cortas y todo ello. Pero lo que está preocupante en esto es que mucha de la música escrita el día de hoy tiene una pésima teología y una pésima inspiración. Mucha de ella. No le voy a decir que toda. No, hay muchas que sí tienen una buena teología, que tienen una buena escritura, pero mucha música que se escribe el día de hoy no está basada en principios teológicos ni de interpretación textual. Entonces, de alguna manera, esto sí llega a afectar a la iglesia de Cristo, porque llegamos, como es la música que está de moda y los ritmos son muy buenos, son muy pegajosos, pero no se presta atención a la letra. Y mucha de esa letra, la teología está demasiado escasa. Y lamentablemente es algo que está invadiendo a la iglesia, que está infiltrándose en la iglesia, pero muchas de las veces por ignorar la parte teológica en cuestión de la composición de cada una de las letras que cantamos dentro de las congregaciones, de alguna manera llevamos a cometer una práctica que se convierte en una costumbre y se comienza a crear una verdad dentro del cuerpo de Cristo. Y comenzamos a afirmar que la música es muy buena, que es muy buena, que es muy buena, pero de alguna manera cuando vamos al trasfondo de la letra y estudiamos a detalle lo que está escrita, esa canción, cómo fue escrita y lo que dice, nos percatamos a la luz de la palabra que mucha de esa letra carece de una buena teología. Amén. Hay otro punto que se ha estado hablando demasiado también en los medios digitales, donde dice que el cristiano y la iglesia al día de hoy ya no deben ni ofrendar ni diezmar en la iglesia, porque Dios no ocupa el dinero, ¿verdad? Porque Dios no ocupa el dinero, Dios no se vale del dinero y Dios puede obrar y puede trabajar en nuestra vida de alguna manera, ¿no? Déjeme decirle algo, hasta cierto punto hay cierta parte de razón. El diezmo estaba en el Antiguo Testamento. Amén. Y de alguna manera el diezmo era antiguo testamentario y se había establecido de una forma para el pueblo de Israel. Y déjeme decirle, no era el 10%. Si vamos a la raíz bíblica y a la costumbre que ellos hacían, el diezmo correspondía al 23.3%. Ese era el diezmo que daba el pueblo de Israel. Daba para el templo, daba prácticamente para los servidores, prácticamente los levitas, todo ello, y se daba un porcentaje para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Y cuando sumamos todo esto, encontramos que era un diezmo del 23.3% lo que daba el pueblo de Israel. Amén. Entonces, de alguna manera, este modelo de ofrendar y diezmar era algo del Antiguo Testamento. Al día de hoy, en el Nuevo Testamento, no está establecido para la iglesia de la gracia, ¿verdad? Para la iglesia de la dispensación de la gracia, no hay establecido un diezmo ni hay establecido una cantidad para nosotros. ¿Ven? Y que es verdad que Dios no ocupa del dinero, es una realidad. Pero ¿sabe quién se ocupa del dinero? La iglesia. Porque ¿cómo va a caminar la iglesia? ¿Cómo se va a pagar un lugar de renta? ¿Cómo se va a pagar un lugar donde se consume luz, donde se consume agua, donde se ocupan cuestiones para salir adelante como un ministerio? Entonces, cuando la iglesia comienza a creer este tipo de comentarios, ese tipo de mensajes que se dan en las redes sociales, ¿sabe qué está pasando? La misma iglesia se está privando de una bendición. Y es que, como decía en alguna ocasión un predicador, ¿no? Si tus pasos no pueden ir para allá, que tus pesos vayan, ¿verdad? Entonces, las finanzas dentro de una iglesia son tan importantes para la difusión y la propagación del evangelio como no tenemos. ¿Ven? Si la iglesia no es generosa, si la iglesia no da para la obra del Señor, de alguna manera, déjeme decirle que va a ser imposible que la iglesia se sostenga y que la iglesia se mantenga para poder seguir propagando y difundiendo la palabra del Señor por muchos medios y los medios que sean posibles. Amén. Yo realmente es lamentable ver cómo se ha hecho un abuso de todo esto. Y es lamentable ver cómo esto ha llevado quizás a mucha parte de la iglesia a tener cierta desconfianza en el dar para el Señor. Amén. Pero ¿sabe algo? Yo me siento contento
yo me siento orgulloso de saber que todavía vemos muchos ministros de la palabra del Señor que tratamos de guardarnos en esa integridad para el reino de nuestro Dios. Amén. Y la oración de nosotros debería ser que Dios guardara el corazón de todos y cada uno de los ministros. Amén. Para que esta labor, que es la predicación del Evangelio, no mengüe, sino que cada día aumente. Amén. Y que la iglesia seamos como en aquellos tiempos donde se decía que prácticamente la iglesia traía y ofrendaba y daba para el templo, daba para el Señor. Que se repita eso para estos tiempos. Tanto que los apóstoles decían, "Ven, que ya no traigan, ya es demasiado, ya no traigan, hay suficiente. No, pero queremos agradar y queremos darle al Señor, que prácticamente sea nuestro corazón prácticamente en toda la iglesia, dar para el Señor para que su obra siga creciendo, para que su obra siga avanzando y que de esta manera podamos alcanzar a muchos otros que quizás yo no puedo ir a predicarles, pero que quizás puedo aportar para que otros vayan y difundan la palabra del Señor a aquellos que tanto necesitan. Amén. Muy bien. Un teléfono en las manos de una persona puede ser una puerta de entrada para un mundo que puede beneficiar su vida, simplemente puede terminar destruyéndola. ¿Ven? Y la iglesia no es un teléfono en la mano de un cristiano lo puede llevar a una puerta, abrir una puerta para bendición o una puerta para destrucción. Amén. Déjeme cerrar el mensaje de este día y lo quiero llevar al siguiente punto. Como cristianos, como cristianos, es importante que desarrollemos y aprendamos a desarrollar un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Amén. ¿Qué es un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico es la capacidad de analizar, de evaluar información de manera objetiva, con el fin de llegar a conclusiones que estén claramente fundamentadas. Es decir, como cristianos, obviamente tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser cristocéntricos, amén. Pero nosotros como cristianos, en lo que practicamos, debemos ser intencionales, ¿sí? Es decir, no debemos de practicar nada por mera inercia, no debemos practicar nada por mera costumbre, no debemos decir las cosas simplemente porque así lo han repetido miles y miles de personas. No debemos prácticamente hacer las cosas solamente porque yo quiero hacerlas o porque yo creo que está bien. No, aquí no es el yo creo y el yo pienso, sino aquí todo lo que nosotros hagamos y la manera como actuemos, lo que digamos y como nos comportemos debe ser intencional en base a la palabra del Señor. Es decir, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña esto. Obviamente que esté bien fundamentado, que esté bien interpretado el texto bíblico y podamos llevarlo a cabo de una manera correcta y sana para nuestra vida. Si algo llega a nuestras vidas, que es una información, que me están tratando de enseñar algo, entonces yo debo de tomar ese comentario, yo debo de tomar esa enseñanza y llevarlo a la luz de la palabra y en mi pensamiento crítico poder llevarlo a una revisión objetiva para llegar a una conclusión si realmente está fundamentado por la palabra o no está fundamentado por la palabra. Amén. ¿Sabe algo? Estamos en una era de la información donde es al alcance de todos tener la información de cualquier cosa que queramos investigar. Cualquier cosa que queramos investigar. ¿Quiere usted saber si es verdad que los cristianos sacaron los libros apócrifos de la Biblia? ¿Quiere saber si realmente fue la iglesia cristiana quien recopiló la Septuaginta? ¿Quiere saber si realmente fue la iglesia? Vayamos a la historia y vamos a encontrar muchísima información. La iglesia no recopiló la Septuaginta, ni la católica ni la cristiana. La Septuaginta la recopiló un incircunciso. Se llamaba Ptolomeo Filadelfo, ¿verdad? La Biblioteca de Alejandría. Él prácticamente quería tener toda la Biblia recopilada en su biblioteca y él mandó a recopilar todos los escritos bíblicos que había en aquellos tiempos y que estaban circulando por ahí. Y él agarró, la recopiló todo absolutamente y formó lo que fue la Septuaginta. Y él fue quien recopiló esa Biblia y él la tuvo prácticamente. Ahora,
quién sacó los apócrifos y quién los añadió y quién esto y lo otro, vaya a la historia y usted va a encontrar que fue un hombre llamado San Jerónimo de Estridón. Él fue quien analizó la Biblia y él sacó los libros apócrifos y él los nombró apócrifos y él los sacó de la Biblia y él hizo una Biblia llamada la Vulgata Latina y él la dejó así con 66 libros. Y él dijo, estos no van porque son libros apócrifos. Y él así los nombró y así los extrajo de la Biblia. Y él formó lo que es la Vulgata Latina y ahí hizo prácticamente una traducción de la Biblia de una manera prácticamente extrayendo esos libros que no concordaban con lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Te das cuenta cómo podemos investigar mucha información, saber muchas cosas, pero si nuestra fuente principal va a ser la palabra, para poder comprobar lo que se nos diga es verdad o es mentira, va a ser la mejor fuente en la que podemos confiar? Amén. Vamos a cerrar este tema con este capítulo bíblico. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Déjenme, le doy un poquito de historia de esta escritura, ¿no? Pablo a los Gálatas. Pablo ya en algún tiempo había predicado a los Gálatas y les había predicado el Evangelio. Y los había prácticamente ganado para el Señor. De alguna manera, cuando Pablo llega nuevamente a visitarlos, Pablo se da cuenta de que la iglesia de los Gálatas estaban yendo por un camino distinto al que les había enseñado. La Biblia que ellos comenzaron nuevamente a meterse al judaísmo, comenzaron nuevamente a practicar las cosas del judaísmo, pero realmente ¿era lo que Pablo les había enseñado? No, Pablo les había enseñado una doctrina de pureza, una doctrina de una conducta totalmente distinta, pero de alguna manera los judíos comenzaron a volver a entrar con los de Gálatas y comenzaron prácticamente a volverlos a adoctrinar con lo que era el judaísmo. Y los comenzaron a llevar nuevamente de la gracia, retroceder al judaísmo y que tuvieran nuevamente las prácticas que ellos tenían en un tiempo atrás. Pero cuando Pablo llega, dice, hey, ¿saben qué? Yo no les enseñé esto. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, Pablo llega y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, el 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Acaso esto que está diciendo Pablo en este pasaje no es lo mismo que está pasando el día de hoy? ¿Acaso no es lo que estamos viendo en este tiempo? Cómo por muchos medios la gente quiere desprestigiar el evangelio del Señor, la gente quiere predicar un evangelio diferente y muchas personas están trayendo enseñanzas totalmente erradas y erróneas conforme a la palabra del Señor. Dice más adelante, versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el tal sea llamado anatema. Amén. Esta experiencia que estaba teniendo la iglesia de los Gálatas es algo que estamos viviendo al día de hoy. ¿Ven? Y lamentablemente, dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, ¿verdad? Versículo 6, dice el profeta hablando, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Amén. Por falta de conocer al Señor, por falta de conocer sus principios. Y trayendo ese versículo a nuestros tiempos, la iglesia, mucha parte de la iglesia está pereciendo por falta de conocer la palabra del Señor. Y terminan creyendo doctrinas erróneas. Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio. Simplemente es que hay algunos que están pervirtiendo el verdadero evangelio y trayendo enseñanzas apoyadas por ideas humanas, por ideas erróneas y que de alguna manera están trayendo el error y sembrando el error en la iglesia.
en mucha parte de la iglesia. Y lamentablemente la iglesia lo está creyendo porque la iglesia no se está fundamentando en la palabra. Amén. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo creo que este tiempo es importante que prestemos atención porque la palabra es bien clara y dice que en el tiempo, cuando el Señor se acerca a su venida, ¿verdad? La apostasía se levantará y la apostasía comenzará a tomar fuerza en toda la gente. Y la apostasía no es otra cosa más que desistir de la verdad, desistir de lo que es la verdad y volver a cuestiones que son prácticamente erradas a la luz de la palabra. Y la iglesia debe estar despierta. La iglesia debe tener el discernimiento bien sensible y tiene que tener un conocimiento de la palabra. No voy a decir que a profundidad y conocer prácticamente al igual y al mismo nivel que los maestros que hay en cada congregación, pero sí conocer lo suficiente de la palabra para poder detectar lo que es de Dios, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Amén. Y en este tiempo es importante que esto esté presente en la iglesia, porque hoy en día la iglesia, yo diría que más del 80% de la iglesia tiene acceso a un dispositivo móvil. Y todo lo que se habla en los dispositivos móviles y lo que hay en redes sociales, mucha y gran parte de todo ello no es verdad. Presumen ser la verdad, presumen hablar de la verdad, presumen hablar del evangelio, presumen hablar de la palabra del Señor, pero lo que hay detrás de todo ello no es la verdad, no es la verdad de la palabra del Señor. O es misticismo, o es sensacionalismo, o es humanismo, o son otras cuestiones diversas, pero que no son la verdad de la palabra de Dios. ¿Ven? Por eso es que el tema del día de hoy se llamó Un mundo de mentiras. Y es que en el mundo hay tantas mentiras, hay tanta farsa, hay tantas cosas que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Y hoy la iglesia tiene que entender y saber que todo lo que está en redes sociales no es verdad, pero sobre todo tener el conocimiento de la palabra lo suficiente para poder detectar lo que es de Dios, lo que proviene de Dios y lo que no de Él. Amén. Yo le voy a invitar que en esta tarde incline el rostro. Amén. Yo le voy a invitar que hagamos conciencia de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la iglesia, la época, la era que nos tocó vivir. Y si usted siente en su corazón orar e interceder por aquellos que quizás están siendo arrastrados por una corriente de error, usted interceda por ellos, ore por ellos. Que Dios les dé cada día más luz en su palabra y que Dios prácticamente ilumine su entendimiento para que puedan poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, sabemos y entendemos que es necesario que la iglesia vuelva a la palabra. Sabemos que es necesario, Dios, que la iglesia pasada